Que viva Cristo Rey. Muy buenas noches para todos los que se conecten a este curso de apologética. Qué alegría encontrarnos nuevamente como cada lunes en este espacio de formación para amar y conocer más a nuestra Iglesia Católica. Vamos a continuar con unos temas muy apasionantes en los que hemos venido las últimas semanas y son la apologética mariana. Ya llevamos 2 lunes hablando de la defensa de la Virgen María en sus distintos dogmas, en la virginidad, en la maternidad divina, dejando muchas cosas claras sobre la adoración, la veneración, todo esto. Y hoy vamos a continuar en ese mismo tema, pero con un acercamiento un poco más a un tema detallado que hoy les va a encantar. Vamos a aprender mucho, pero como siempre y los últimos días, a usar la Biblia con toda. Así que preparémonos, dispongámonos, hagamos oración para que todo esto sea para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María, os amo, ven divina voluntad a orar en esta oración, a escuchar y a predicar en esta charla, en esta formación, y te ofrecemos, Señor, todas las oraciones y formaciones pasadas, presentes y futuras, para la gloria de Dios Padre. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos la protección y la asistencia especial de San Miguel Arcángel y le decimos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándale, Señor, que no nos haga daño, como humildemente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San José, protector nuestro, ruega por nosotros, el que es el patrono de la Iglesia Universal. Y hoy muy especialmente estamos celebrando, hoy es junio 29, solemnidad de San Pedro y San Pablo. Son 2 magníficos apóstoles, santos, mártires, que son nuestras columnas. Fue en los que se sostuvo esa primera iglesia, esa iglesia de Roma especialmente. Ambos mueren mártires en Roma. En fin, son unos que están ahí como tan unidos, que el Papa Benedicto XVI los ha comparado con Caín y Abel. Dicen que son como la contraparte, ¿cierto? Como lo que deberían ser los hermanos. Caín y Abel, que terminan en muerte de Abel, ¿cierto? Por manos de Caín. En Pedro y Pablo como que se restituye esta verdadera hermandad, fraternidad, y por eso es que se celebran juntos, San Pedro y San Pablo. Hoy es una fiesta totalmente católica. Hoy oremos especialmente por el Papa Francisco. Y bueno, que hoy también ellos nos acompañen en esta apologética mariana. San Pedro Apóstol, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San Juan Pablo II el Grande, rueguen por nosotros. Todos los santos y santas del cielo, especialmente los santos papas, rueguen por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que viva Cristo Rey. Bueno, pues continuemos. De verdad que hoy tengo mucho que darles. Espero que me alcance el tiempo. Espero no confundirlos mucho. Sé que voy rápido, sé que hay veces que los videos se tornan a veces complejos por la cantidad de citas bíblicas. Hoy vamos a tener un tema, más que todo después de la mitad, confuso, un poquito fuerte, que necesita que lo entendamos con calma. Voy a intentar hacerlo, pero es un tema apasionante. Hoy vamos a continuar hablando de los supuestos hermanos de Jesús. ¿Listo? Hace 8 días habíamos empezado con el tema de la virginidad de María. Es un dogma maravilloso. Ya hace 15 días hablábamos de la maternidad divina, dogma también. Luego ya empezamos el tema de la virginidad, pero con el tema de la virginidad se nos presentan muchas situaciones. Ya hablábamos hace 8 días pues de las razones para que nuestra madre sea virgen, todo lo de Isaías, todo lo de Ezequiel, todo lo de la señal, todo lo de la puerta cerrada, consagrada, en fin, todo lo que hemos hablado. Pero entonces se nos presentaba el tema del primogénito. También lo hablamos, ¿cierto? Que primogénito no quiere decir el primero de muchos, hace más como un llamado a un título honorífico. Y bueno, ya dejamos el tema de primogénito, pero entonces hay otro ataque que nuestros hermanos protestantes muy comúnmente, y quizás sea en el que más se concentran para atacar a la Virgen María, es el tema de los supuestos hermanos de Jesús.
Este es un tema bastante subjetivo cuando ellos lo tocan así, porque están solamente mostrando el texto como confuso, el texto donde uno como católico también diría, Dios mío, pero aquí hablan de hermanos de Jesús. Claro, muestran el texto que quiere oscurecer, pero no el texto que busca aclarar. Y hoy se van a dar cuenta todos los textos que buscan aclarar esta situación. Y aparte de todo, obvian y como que no se percatan y no toman en cuenta todos los significados que el término hermanos en la palabra de Dios tiene, porque se extiende a muchas otras cosas que hoy ya nos vamos a dar cuenta de todas estas y cómo la palabra de Dios no se puede equivocar. Y segundo, podríamos hacer un sencillo ejercicio. No sé si para los hermanos protestantes quiera decir hermanos de Jesús, hijos de María, porque pareciera que es así, porque al llamar hermanos de Jesús los hacen ver como hijos de María y no es así. Y si fuera como ellos dicen, haz el ejemplo con alguno de ellos, dile, ok, tú eres hermano de Jesús, pues claro, somos hermanos de Cristo, hermanos de Jesús, bueno, ok, o sea que por lo tanto tú eres hijo de María. Inmediatamente va a sacar las uñas, va a decir que no es así, que cómo así, que eso no quiere decir lo mismo, ok. Entonces hoy vamos a entender por qué cuando la palabra dice hermanos de Jesús, ni siquiera se está refiriendo a hermanos de sangre, y segundo, no quiere decir hijos de María, ¿vale? Entonces abróchense los cinturones, preparémonos, porque hoy nos va a quedar más que claro, más que destrozado el argumento de los supuestos hermanos de Jesús con cantidad de citas bíblicas. Miren, vamos a ir de adelante hacia atrás como últimamente hemos hecho, entonces prepárense y empecemos. El texto que ellos utilizan, incluso vamos a tomar dos textos, pero más que todo utilizan el texto de Mateo 13:55 y de una vez también les digo el de Marcos 3:31, que son los que oscurecen y como que confunden un poco. Entonces vamos a iniciar. Hoy también tengo la gran mayoría de citas bíblicas separadas, entonces espero llegar pronto a ellas y así ganar un poco de tiempo, ya que el tema es extenso. Muy bien, llegamos a la primera. Mateo 13:55 dice lo siguiente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Aquí nos hablan de 4 supuestos hermanos de Jesús. Escúcheme pues la dificultad. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Entonces, claro, cuando esto pasa, inmediatamente la gente relaciona a María, su madre, con estos supuestos hermanos, entonces hijos de María. Ok, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dejemos ahí a Mateo 13:55, que estaremos trayéndolo a referencia a toda la charla para ir explicando por qué no es así. Ahora vamos a Marcos 3:31. Marcos 3:31 también genera un poco de confusión este texto. 31. Dice así: llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose de pie afuera, le enviaron recado llamándolo. ¿Sí? Está sentada la gente alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos están fuera buscándote. Vamos a dejarlo ahí porque luego la respuesta de Jesús ayudaría a aclarar muchas cosas, pero no, ellos se quedan ahí. Y recuerden que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Entonces dicen: llegaron su madre y sus hermanos quedándose de pie afuera. Estaba sentada la gente alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Entonces iniciemos recordando porque creo que es interesante tener esto claro, y es la necesidad de que María sea virgen. Recuerden lo que nos decía Isaías, que la virgen está encinta y dará a luz. Aquí hay un doble milagro. Y aquí dice claramente que la virgen, y recuerden que la virgen es la señal. La señal, la virgen y el Mesías van totalmente unidos. Si cambia la señal, cambia el significado. Si María deja de ser virgen, Jesucristo deja de ser el Mesías. Así de sencillo. Entonces recordemos a Isaías, recordemos a Ezequiel también: por la puerta que pasa Yahvé, queda sellada, queda consagrada, no volverá a pasar nadie por allí. Asimismo María, que queda sellada, que queda consagrada, que no conoce a nadie porque ya se desposó con el Espíritu Santo, entonces no puede tener relaciones sexuales con nadie porque estaría adulterando con el Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, y eso no lo haría María Santísima jamás. Y recordemos lo de la herencia del trono de David. Si tuviera más hermanos Jesús y María tuviera más hijos, pues entonces él ya no sería el heredero del trono, porque al él ya morir y ascender al cielo, pues quedaría en cabeza del hermano que siga el trono de David. Y esto es imposible porque el ángel le había dicho que sería un reinado eterno, que reinaría eternamente sobre la casa de Jacob, que heredaría el trono de David su padre.
Entonces todo esto como recorderis para iniciar como a desmentir todas estas cosas. Y recuerden, ellos desconocen las connotaciones de la palabra hermano que hay en la Biblia, y es muy diferente el término del hermano en la Biblia del término que nosotros hoy entendemos como hermano. Esto es muy interesante para que no nos quede duda, que el término hermano en la Biblia es diferente al término que hoy nosotros entendemos como hermano. Partamos de algo. En la Biblia, hermano significa pariente. Y lo vamos a descubrir en todas las citas bíblicas que vamos aquí a tener. Hermano significa pariente. Y viene del griego adelphos o adelfe, ¿sí? Y que este viene a su misma vez de la traducción del hebreo que se llama ajá. ¿Cierto? Del hebreo, ajá, ese es el hermano, ajá, que se traduce adelphos o adelfe y que quiere decir pariente. Pero ¿cómo es que quiere decir pariente? Ok, empecemos con la ráfaga de citas bíblicas. Mucha atención, les recuerdo que uno de tantos puede ir colocando las citas bíblicas en los comentarios para que los demás puedan ir copiando y pues sea como una ayuda entre todos. Listo, entonces adelante, el que nos quiera ayudar pone la cita bíblica para que los demás, los que no la puedan escuchar tan claramente, la vean allí. Iniciemos entonces. Génesis 12:5. Génesis 12:5. ¿Qué pasa en Génesis 12:5? Nos van a contar la historia de dos personajes muy conocidos en el Antiguo Testamento. Génesis 12:5 dice así: Tomó Abraham, todavía no se había cambiado el nombre, el Señor no le había cambiado el nombre de Abraham, no, Abraham. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que poseían y con las familias que habían procreado en Harán. Muy bien, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos hablando entonces de que dice que tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. O sea, que quiere decir que Lot era que de Abraham, sobrino. O sea, que Abraham y Lot era relación tío-sobrino. Esto está clarísimo. Y aquí hay algo muy interesante que, bueno, más adelante lo voy a mostrar con otros ejemplos para que se den cuenta, porque aquí efectivamente Lot es hijo del hermano de Abraham. Hijo del hermano, o sea que viene siendo sobrino, ya lo voy a demostrar. Vamos un capitulito más adelante, Génesis 13:8. En Génesis 13:8 dice lo siguiente: Dijo pues Abraham a Lot, los mismos de hace un capítulo, decía: No haya, te ruego, contienda entre mí y ti. ¿Cierto? Bueno, aquí la traducción es un poquito rara. No haya contienda entre mí y tú, ¿cierto? Ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues somos hermanos. No contento con ya les voy a explicar aquí un poquito el tema. Vamos a Génesis 14:14, que está en la vueltica de la Biblia. Génesis 14:14 y de una vez Génesis 14:16. Escuchen muy bien lo que pasa con Abraham y Lot. Dice el 14:14. Y como oyese Abraham que su hermano había sido hecho prisionero, bueno, aquí no se sabe de quién está hablando, entonces vamos un poquito más atrás, dice el versículo 12. Se llevaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, volvemos a hacer aquí hincapié, hijo del hermano de Abraham, o sea, es el sobrino de Abraham, y su hacienda, pues él habitaba en Sodoma y se fueron. Listo. Entonces aquí ya volvemos al versículo 14. Y como oyese Abraham que su hermano había sido hecho prisionero, o sea, Lot, reclutó entre sus siervos nacidos en su casa a los más adiestrados en número de 318 y persiguió a los invasores hasta Dan. Muy bien, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos aquí que Abraham se disgustó mucho cuando oyó que habían tomado a Lot, su hermano, como prisionero. Entonces reunió a varias personas para ir como a rescatarlo de los invasores que se lo habían llevado. Vemos aquí que llama que su hermano, oyese Abraham que su hermano había sido prisionero. Y ahora vamos en el versículo 16. Y recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot con sus bienes y asimismo a las mujeres y la gente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, aquí en 2 versículos vemos cómo logró con todo el gentío que llevó a Abraham derrotarlos, logró sacar a Lot de prisión. Entonces dice, y recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot, Ok, aquí hay una de dos. Es importante que veamos esto. Hay una de dos. O la Biblia se equivoca al llamar hermano de Abraham, aquel que es el sobrino, o lo que pasa es que la palabra hermano tiene un significado diferente al que nosotros tenemos hoy y no significa es hijos de la misma madre. O una de dos, o la Biblia se equivoca al llamar hermano al que realmente es el sobrino de Abraham,
o lo que pasa es que hay otro significado que se desconoce y que no se ha entendido claramente. Yo creo que no hay que explicar mucho, que la respuesta es la segunda, porque nadie estaría aquí dispuesto a decir que la Biblia se equivoca. Incluso ningún hermano protestante nos diría que la Biblia se equivoca. Entonces, o la Biblia se equivoca o algo pasa con el término hermano, porque está claramente que es el hijo del hermano de Abraham. Entonces alguien podrá decir, pero entonces ¿cómo sabemos que aquí cuando dice el hijo del hermano, ahí también no hay como una confusión? Está claro, y aquí es lo que les iba a contar ahorita. En la Biblia, cuando se quiere llamar hermano de sangre, o sea, cuando quieren decir hijos de la misma mamá, entonces se dice hijos de la misma mamá, hijos de la misma mamá. O hace algún tipo de explicación adicional sobre esta relación. Entonces pongámonos acá nuevamente, dice, a Lot, hijo del hermano de Abraham. Hijo del hermano de Abraham. Miren que ahí no lo llama solamente, entonces, el hermano, no. Hijo del hermano. Ahí sí hace la diferencia. Ahí sí nos damos cuenta que hay como una explicación adicional. Y vamos a ver en varias partes de la Biblia cómo hablan de los hijos de la misma madre. Volvamos entonces al que habíamos dicho por primera vez, Génesis 12:15. A ver dónde está. Qué pena que se con tanta cita bíblica. Génesis 12:5, perdón, dice así. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. Miren que aquí vuelve a hacer como una explicación, hijo de su hermano. Ok, vamos a dejar esto aquí para que se den cuenta que esto es como lo decimos y que la Biblia no se equivoca y que más bien lo que pasa es que se está haciendo una mala interpretación de la misma. Que viva Cristo Rey, que viva. Aquí hay una relación de un tío con un sobrino. Pasemos a otra. Génesis 29:13. En el mismo Génesis, vamos a pasar a Génesis 29:13, por aquí está separadita, dice lo siguiente. Cuando Labán oyó lo que le decían de Jacob, hizo de su hermana, Cuando Labán oyó lo que se decía de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo condujo a su casa. Aquí estamos hablando de un hombre, Labán, y cuando oyó de Jacob, hijo de su hermano, o sea, un sobrino. Nuevamente relación tío-sobrino, y está claro porque se hace la explicación, hijo de su hermana, como con Abraham y Lot, hijo de su hermano. Listo. Ahora vamos a Génesis 29:15. 2 versículos abajo vemos lo que pasa. Dijo Labán a Jacob, ¿acaso por ser mi hermano has de servirme de balde? Dime cuál será tu salario. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hay un pequeño reclamo de Labán a Jacob, y le está diciendo, no pasa nada, o sea, somos hermanos, entonces por eso vas a trabajar de balde, no, dime cuál es tu precio, cuánto te voy a pagar. Pero ya hace 2 versículos arriba dijo que Jacob, hijo de su hermana, o sea, aquí hay una relación tío-sobrino y vuelve y se llama luego hermano. Dijo Labán a Jacob, ¿acaso por ser mi hermano has de servirme de balde? Y aquí nos vamos dando cuenta que este tema de hermano no quiere decir hijo de la misma mamá, quiere decir pariente, porque no había otra palabra para significarlo. Déjenme explicarle que en este idioma y en este lenguaje y en esta lengua bíblica eran muy reducidos los términos. Entonces no había pues el término primo, tío, concuñado, en fin. O sea, no, era bastante reducido. Lo que pasaba era que era parientes, y esa palabrita ajá era lo que representaba a todos. Más bien, si se iba a decir algo como más completo, entonces se le llamaba hijo de su hermano, hijo de la misma mujer, en fin, así se va dando cuenta uno cómo se llama, si es hermano, si es primo, si es otro tipo de relación. Vamos ahorita a Levítico 10 del 1 al 5. Vamos a darnos cuenta cómo llaman hermanos a los que son sencillamente primos, pero los llaman hermanos. Lo voy a leer todo para que lo entendamos. Levítico 10 del 1 al 5. Levítico 10 del 1 al 5 dice así. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos y después de echar incienso encima, ofrecieron ante Yahvé un fuego extraño que él no les había mandado. Entonces salió fuego de la presencia de Yahvé que los devoró y murieron delante de Yahvé. Ok, aquí hay una muerte de 2 hermanos, hijos de Aarón, perfecto. Por lo cual dijo Moisés a Aarón, esto es lo que Yahvé ha declarado diciendo, he de ser santificado por los que se me acercan y glorificado delante de todo el pueblo. Aarón enmudeció. Entonces llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, aproximaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, llevándolos fuera del campamento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Aproximáronse pues y los llevaron con sus túnicas fuera del campamento como Moisés había mandado. Aquí estamos viendo que dice, llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, que era el tío de Aarón, y les dijo, aproximaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario. No eran hermanos, eran primos, porque estamos hablando de que eran hijos del tío de Aarón. Si son hijos del tío de Aarón, eran primos de Aarón, y al ser los que murieron también hijos de Aarón, Nadab y Abiú vendrían siendo primos segundos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los llaman hermanos? Y sacad a vuestros hermanos delante del santuario. O sea, aquí vemos claramente que llaman a los que son primos y primos segundos, no primos hermanos, hermanos. Los llama hermanos la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, o la Biblia se equivoca en llamar la relación tío, sobrino, hermanos, ahorita primos, segundos, hermanos, o es que hay una acepción, es que hay realmente algo más grande que no estamos teniendo en cuenta cuando decimos es que los hermanos de Jesús vienen siendo hijos de María. Algo está mal allí y lo vamos a seguir viendo en todo esto. Entonces, hasta este momento llevamos demostrado cómo los hermanos que están aquí en estos relatos bíblicos tienen un parentesco o tienen esa unión de consanguinidad, pero no quiere decir hermanos de sangre. No quiere decir hermanos de sangre, sino parientes, sino primos, sino tío, sobrino, en fin. Pero hay muchas otras relaciones entre personas, y especialmente aquí en la palabra de Dios, que se definen con el término hermanos. Entonces aquí empieza algo muy chévere, algo que yo sé que les va a gustar mucho aprenderlo, y es justamente de qué otra manera se llama hermanos en la Biblia a otro tipo de relaciones. O sea, aquí están muy cercanas en el tema familiar. Tío, sobrino, primos, entonces como que bueno, sigue siendo como pariente, como familia, como consanguíneo, como todo esto. Pero vamos a darnos cuenta cómo ya la Biblia se va a apartar de este tema de familia y también va a llamar hermanos a otro tipo de personas, a otro tipo de relaciones. Entonces vamos ahí como aumentando el argumento católico, porque aquí ya habría un argumento clarísimo en que la misma palabra de Dios que ellos tienen llama hermanos a los que no son hermanos, que son tío, sobrino y los que son primos segundos. Pero como hay que dar mucho argumento para que quede claro, vamos a ver, y ya vamos también para el Nuevo Testamento, cómo la Biblia llama hermanos a muchas otras relaciones. De nuevo, y anticipadamente, o la Biblia se equivoca, o es que el término se puede usar en diferentes cosas y no justamente para la palabra hijos de la misma mamá. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Para los que son del mismo pueblo o la misma raza, también se llama hermanos. Vamos a 2 de Samuel 19:12. 2 de Samuel 19:12 la tenía por acá, dice así, 19:12. Vosotros sois mis hermanos, sois huesos míos y carne mía, ¿por qué pues sois los últimos en hacer volver al rey? Este es un reclamo que hace Samuel, pero no a sus hermanos, sino a los ancianos, que son parte de su pueblo. Miren más arribita, dice. El rey David envió entonces a decir a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: hablad con los ancianos de Judá, diciendo, ¿cómo es que sois vosotros los últimos en hacer volver al rey a su casa? Pues lo que en todo Israel se decía había llegado a la casa del rey. Entonces, justamente, no es Samuel el que habla, qué pena, dice, vosotros sois mis hermanos, sois huesos míos y carne mía, pero no son así. Lo que son es que son sacerdotes y que son del mismo pueblo. Entonces, aquí estamos viendo cómo no es que sean hermanos de la misma mamá, sino que sean hermanos de pueblo, hermanos de raza, y hasta se les llama carne mía y hueso mío, y no lo son, son justamente mismo pueblo y misma raza. Eso está en 2 de Samuel 19:12, así se llaman, la repito. Hablad con los ancianos de Judá diciendo, ¿cómo es que sois vosotros los últimos en hacer volver al rey a su casa? A los ancianos de Judá. Entonces luego vemos cuando hablan aquí. Vosotros sois mis hermanos, sois huesos míos y carne mía, ¿por qué pues sois los últimos en hacer volver al rey? Entonces no es que sean hermanos de carne y de hueso, sino que son del mismo pueblo, de la misma raza. Entonces eso por un lado. Ahora vamos a Éxodo, donde vamos a ver a Moisés haciendo algo que es muy famoso, que lo recordarán ustedes, cuando Moisés mata a un egipcio porque está viendo que maltratan a un hebreo. Ok, vamos a darnos cuenta de lo que dice realmente aquí Éxodo 2:11. Éxodo 2:11 dice así. En aquellos días, cuando Moisés ya era grande, visitó a sus hermanos y vio sus trabajos penosos. Vio también como un egipcio daba golpes a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro y viendo que no había nadie, mató al egipcio y escondióle en la arena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salió también al día siguiente y vio a dos hebreos que se reñían.
dijo al culpable: ¿por qué le pegas a tu hermano? Bueno, entonces aquí vemos cómo se llama hermano a los hebreos entre sí, o sea, a los del mismo pueblo y la misma raza. Moisés mató a un egipcio porque estaba maltratando a un hermano suyo, o sea, a un hebreo. Y la palabra aquí de Dios lo dice claramente, dice: vio también cómo un egipcio daba golpes a un hebreo, a uno de sus hermanos. ¿Quién está hablando de los hermanos de cuna, los hermanos de la misma, los hijos de la misma mamá de Moisés? No, está hablando a los hebreos, tanto así que en el versículo 13 lo explica más claramente, cuando al día siguiente volvió a salir y vio que estaban golpeándose dos hebreos y dice: ¿por qué le pegas a tu hermano? O sea, ¿por qué se pelean entre hermanos? O sea, entre hebreos de la misma raza, del mismo pueblo. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí como un pequeño cuadro resumen para que ustedes vayan teniendo como esto allí en sus escritos. Vamos viendo cómo la palabra de Dios llama hermanos a los que son parientes, sí, tienen un grado de consanguinidad, pero no son hijos de la misma mamá. Tío, sobrino, primos, en fin, ¿cierto? Primos segundos, y así fueran primos hermanos, también los llama hermanos en el Nuevo Testamento y no lo son. Son primos hermanos, no son hermanos, no son hijos de la misma mamá. Muy bien. Esta es como la primera parte, parientes y consanguíneos, listo. Ahora vamos a un mismo pueblo y una misma raza y vemos claramente que los llaman hermanos. Ok, pasemos a una tercera, a los que ejercen las mismas funciones. Vamos a Primera de Crónicas 24:31. Primera de Crónicas 24:31. Dice así 24:31. También estos echaron suertes de la misma manera que sus hermanos, los hijos de Aarón, en presencia del rey David, Sadoc y Ahimelech, y en presencia de las cabezas de las casas paternas de los sacerdotes y de los levitas, siendo tratados de la misma manera los jefes de familia como sus hermanos menores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para entender esto tengo que contarles que los que aquí estaban ejerciendo eran levitas, y como Aarón era sacerdote, los levitas eran sacerdotes también, eran justamente la tribu sacerdotal. Entonces eran llamados hermanos porque ejercían la misma labor que los hijos de Aarón. Dice así: estos son los hijos de los levitas, según sus casas paternas. Dice un poquito antes del versículo 31, todo lo que se había nombrado arriba son los hijos. Los que quieran ir a buscar, pueden ir a buscar desde el versículo 20, que dice los levitas. Entonces dice: he aquí los jefes de los hijos restantes de Leví. Entonces empiezan a hablar de los hijos de Anrán, Subael, de los hijos de Subael, Gededías, de Rehabías, de los hijos de... Bueno, en fin, y empieza toda una línea pues ahí genealógica, ¿listo? Entonces dice: estos son los hijos de los levitas, según sus casas paternas. También estos echaron suertes, de la misma manera que sus hermanos, los hijos de Aarón. Por Dios, unos son hijos de levitas con todas sus casas paternas, son diferentes incluso entre sus padres, pero son hermanos de los hijos de Aarón. Hombre, ¿son hijos de Aarón o son los levitas? No, son los levitas, pero al tener la misma función sacerdotal que los hijos de Aarón, que era sacerdote, entonces vienen siendo hermanos. ¿Sí? Hermanos, porque ejercen la misma función. No sé si esto está quedando claro. Yo sé que se va complicando un poquito, pero es que está en la palabra de Dios y esos son nuestros argumentos. Hagamos otra vez el resumen para hacer recuento. Parientes o consanguíneos, llamados hermanos, primos, tíos, sobrinos. Segundo, de la misma raza o del mismo pueblo, llamados hermanos. Lo vemos con los hebreos, con Moisés, lo vemos con los ancianos del pueblo de Israel, aunque se llamen carne mía y hueso mío, no lo son. Tercero, los que ejercen la misma profesión, ¿cierto? Los que tienen la misma función, digamos. Entonces aquí están los sacerdotes, que son los levitas, y los hijos de Aarón, que son también sacerdotes, ¿cierto? Entonces son hermanos por la misma función que realizan, pero no porque sean hijos de la misma mamá. ¿Claro hasta ahí? Son tres los que llevamos aquí. Muy bien. Ahora, todos los hijos del Padre Celestial. Alguien estaría diciendo: bueno, Gio, pero pasemos pues al Nuevo Testamento para tener argumento del Nuevo Testamento. Perfecto. Mateo 18:35. Mateo 18:35 dice así. 35. Esto hará con vosotros mi Padre Celestial, está hablando Jesús, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esto hará mi Padre Celestial si no perdonáis hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Pregunta, o sea que yo solamente tengo que perdonar a mis hermanos de sangre.
O sea que cuando dice aquí Jesús, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano, o sea, yo perdono a Sebastián y al resto de mis hermanos de sangre y ya, no tengo que perdonar a nadie más, ni siquiera a mis papás, ni siquiera a mis amigos, a nadie, o sea, porque aquí dice que a mi hermano. Esto es ridículo. Aquí estamos viendo como hay una cuarta acepción y significado del término hermano, y son los hijos, todos los hijos del Padre Celestial. Esto hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. No es al hermano de sangre, porque hay quienes ni siquiera tengan hermano. Entonces, ¿cómo va a ser esto el Padre Celestial con aquellos que no tienen hermano de sangre? No, aquí el término hermano se refiere a todos los hijos del Padre Celestial, ¿sí? Perdonar a nuestro hermano es a todo aquel que sea hijo del Padre Celestial, o sea, a toda la humanidad, ¿vale? Que viva Cristo Rey, que viva. Aquí ya vamos en la cuarta, esta ya fue del Nuevo Testamento, vamos a seguir en el Nuevo Testamento. La quinta manera o la quinta connotación, como también vemos las relaciones entre personas que se llaman hermanos. Los que cumplen la voluntad de Dios, está también aquí en Mateo 12, 46, 50. Mateo 12, 46, 50 dice lo siguiente. Habiendo encontrado una de gran valor, fue y vendió, a ver, no, estoy leyendo la que no es, como cosa rara. 46:50 dice, mientras él todavía hablaba a las multitudes, he aquí que su madre y sus hermanos estaban fuera buscando hablarle. Madre y hermanos, díjole a alguien, mira, tu madre y tus hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Mas él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí a mi madre, por Dios, ¿acaso los discípulos son la madre de Jesús? He aquí a mi madre y a mis hermanos. Quien quiera que hace la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, hermana o madre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ese versículo 50 es la respuesta de todo esto. Quien quiera que hace la voluntad de mi Padre Celestial es mi hermana, mi hermano o mi madre. Y no puede ser que yo, que sea un hombre, sea madre de Jesús. No puede ser que entonces San Pedro sea la madre de Jesús, cuando es Pedro, hombre. O sea, aquí se está hablando es del significado espiritual. Entonces, cuando dice tu madre y tus hermanos, no quiere decir entonces que sean los hermanos hijos de María. Claro, como se mencionan después de María, efectivamente la madre de Jesús, efectivamente, como ya lo hemos hablado hace 15 días con la maternidad divina, entonces piensan que es que son hijos de María también. No, son hermanos, y entonces él aquí lo aclara más perfectamente. Hermano o hermana es todo el que hace la voluntad de Dios. Entonces esa es la quinta connotación, los que hacen la voluntad de Dios. Hagamos recuento. Parientes o consanguíneos, primera forma de llamar hermanos, ¿sí? Que ya lo vimos con tío, sobrino y demás. Segunda, misma raza o pueblo, lo vimos con Moisés, lo vimos con los ancianos de Israel. Tercero, los que ejercen las mismas funciones, lo vimos con los hijos de los levitas y con los hijos de Aarón, ¿sí? Los dos sacerdotes. Cuarto, con los hijos del Padre Celestial, que somos todos nosotros, y él dice, nuestro Señor dice aquí en San Mateo 18, como ustedes traten, entonces así vuestro Padre Celestial los tratará, según como ustedes perdonen a su hermano. El que no tenga hermano, entonces no va a poder hacer esto, no, es al hermano, hijo del Padre Celestial, o sea, a todos. Y se llama hermano también aquel que hace la voluntad de Dios. Vamos en 5 connotaciones. Vamos para la sexta. Los que comparten la misma creencia. Seguimos en el Nuevo Testamento y vamos a lo que le encanta a los hermanitos protestantes, que son las cartas de San Pablo. Veamos cómo San Pablo, y yo creo que todos es solamente que hagamos un breve recuento de lo que vivimos en la Eucaristía todos los domingos, o los que recurren a misa a diario. Escuchamos siempre antes de cada carta la palabra que hermanos, queridos hermanos. Vamos a verlo textualmente en la palabra de Dios. Vamos a Romanos 10.1, dice así, Romanos 10.1, hermanos, empieza diciendo San Pablo, hermanos, el deseo de mi corazón y la súplica que elevo a Dios es en favor de ellos para que sean salvos. En fin, así empieza el capítulo 10 de la carta a los romanos, de San Pablo. Me pregunto, ¿será que aquí Pablo le está hablando a los hijos de la mamá de Pablo? O sea, a los hermanos de sangre de Pablo. Por Dios bendito, está clarísimo que no. Cualquier hermano protestante sabría que no le está hablando a sus hermanos de sangre, sino a los que están, ¿qué? Comparten la misma creencia, a los cristianos. Pero los llama hermanos. Sigamos en Romanos y vamos a Romanos 16:17. Por acá nos queda cerquita. Romanos 16:17 dice: Os exhorto, hermanos, que observéis a los que están causando las disensiones y los escándalos contrarios a la enseñanza que habéis recibido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Estamos hablando de quiénes, de los hermanos. Os exhorto, hermanos, y no está hablando de los hermanos de sangre, no señores, de los de la misma creencia. Esto por los romanos. Vamos a 1 Corintios 1:10, que está aquí al ladito. 1 Corintios 1:10 dice lo siguiente. 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya escisiones entre vosotros, sino que viváis perfectamente unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Aquí nos explica claramente quiénes son esos hermanos. Un mismo pensar, un mismo sentir, la misma creencia. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está claro que son hermanos por ser creyentes de nuestro Señor Jesucristo, por creer o por ser más bien cristianos. O sea, que aquí no está hablando a los hijos de su mamá San Pablo, no, a los hermanos, a todos nosotros. Cuando San Pablo habla, no le está hablando pues a que todos los romanos son sus hermanos, a que todos los corintios son sus hermanos de sangre, para nada. Son hermanos en fe, hermanos en fe. Incluso cualquier hermano protestante, como ya lo dijimos al inicio, aceptaría que es hermano de Jesús. Incluso entre ellos mismos no se llaman hermanos, antes es lo que más se llaman. Tú vas de pronto y te encuentras con un hermano protestante, nosotros también los llamamos hermanos, porque somos cristianos finalmente, y ellos también entre ellos se llaman hermanos. ¿Por qué? Porque son cristianos, porque van al mismo culto. Entonces, ¿por qué ahorita con la palabra de Dios sí es que hermanos de Jesús quiere decir hijos de María? Están equivocados. Ahora sigamos con 1 Corintios 2:1, también aquí al ladito dice: yo, hermanos, cuando fui a vosotros no llegué anunciándoos el testimonio de Dios con superioridad de palabra o de sabiduría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No puedo seguir leyendo mucho porque hay todavía mucha tela que cortar, entonces no me quiero aquí detener, pero está claro que San Pablo, como en todas sus cartas, llama hermanos a los que lo están escuchando, a los receptores del mensaje, a aquellos que también han creído en Jesús, a las iglesias donde él ha ido a evangelizar, los llama hermanos, porque son ¿qué? De la misma creencia, de la misma fe. Vemos entonces aquí que hay diversas maneras y connotaciones de usar la palabra hermanos y no justamente para llamar hijos de la misma madre. Pero si hay dudas, les quiero mostrar una lista de personas que el rey David mandó a llamar para que cargaran o trasladaran el arca de la alianza hacia la tienda. Vamos por favor a 1 Crónicas 15 del 5 al 10. 1 Crónicas 15 del 5 al 10. Yo pienso que esto es lo más contundente para que entendamos un poco el tema de los hermanos. A ver ustedes qué piensan de esto. 1 Crónicas 15 del 5 al 10, perdón, no al 20 sino al 10. 1 Crónicas 15 del 5 al 10, dice así. Voy a leer desde un poquito más atrás para que se contextualicen. Desde el versículo 1. David se hizo casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios, erigiendo para ella un tabernáculo. Entonces dijo David: solamente los levitas han de llevar el arca de Dios, pues a ellos los escogió Yahvé para llevar el arca de Dios y para hacer el servicio ante él para siempre. Recuerden lo que decíamos ahorita, los levitas, que eran la tribu sacerdotal, justamente aquí lo remarca, son los elegidos para llevar el arca y para ejercer el servicio ante su presencia. Congregó pues David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yahvé al lugar que para ella había preparado. David reunió también a los hijos de Aarón y los levitas. Veamos pues a todos los sacerdotes que reunió, los hijos de Aarón y los levitas. Miren que aquí nos hace referencia a lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Que son de la misma función, entonces los llama iguales. A los hijos de Aarón y los levitas los separa, pero ahorita los llamaban hermanos. ¿Por qué? Porque ejercen la misma función sacerdotal. Entonces dijo David, o más bien dice, ¿quiénes son? De los hijos de Caad, a Uriel, el jefe, y sus hermanos, 120. Y a sus hermanos, 120. Por Dios, esto tienen el apellido Curí. El apellido Curí. No sé si conozcan pues el animalito. Hombre, ¿acaso son 120 hermanos realmente? Sigamos. De los hijos de Merari, a Asayá, el jefe, y sus hermanos, 220. Por Dios, la familia del conejo. 220, esto es imposible, dicen, y los hermanos 220, de los hijos de Gersón, a Joel, el jefe, y sus hermanos 130, por Dios, de los hijos de Elisafán, a Sehemías, el jefe, y sus hermanos 200, de los hijos de Hebrón, a Eliel, el jefe, y sus hermanos 80, a este no le fue tan mal, 80, de los hijos de Uziel, a Aminadab, el jefe, y sus hermanos 112, a ver, miren, yo creo que no hay que hacer ni siquiera un esfuerzo intelectual muy grande para entender que aquí está llamando hermanos a los que cumplen la misma función, o sea, a los que están ejerciendo la parte sacerdotal,
sacerdotal. Entonces mucho cuidado con esto porque son justamente ellos los que nos hacen ver claramente que no son hijos de la misma madre. Incluso yo me puse a hacer cuentas y por aquí las tengo apuntadas y es humanamente imposible tener esa cantidad de hijos. Miren, yo hice un cálculo, a ver, si una mujer de estas tuviera, empezara a tener hijos a los 12 años, y tuviera 2 hijos por año, pues yéndole muy bien desde los 12, teniendo 2 hijos por año, ¿cierto? O sea, que tuviera gemelos, mellizos, ¿cierto? Para que nacieran juntos, 2 hijos por año, y si tuviera hijos seguidamente cada año, 2 por año, hasta el año 100, imagínense pues por Dios bendito esta exageración, desde los 12 años hasta el año 100 de edad, tendría de cada año 2 hijos, o sea que tendría 176 hijos, porque son 88 años, del año 12 al año 100, 88 años, o sea que por cada año son 276, ni siquiera alcanza para los que dicen 200, 220, o sea, es imposible. O sea, como les dije ahorita, la familia del conejo, apellido Curí, o sea, pobre señora, pobre mamá de San Pablo también, con todos los hermanos de San Pablo que son todos los romanos, por Dios, todos los corintios, todos los gálatas, todos los filipenses, hermanos, todos pues hijos de la misma mamá de Pablo. Y aquí esta pobre señora, 220, ¿cómo va a ser posible? Humanamente es imposible. Yo creo que con esto queda clarísimo, que no son hijos de la misma mamá. Espero que esto esté de verdad quedando claro como yo lo estoy viendo acá. Que viva Cristo Rey, que viva. Ahora continuemos. En ningún lugar del Evangelio se habla de hermanos de Jesús en sentido estricto. Nunca se llama hijos de María, no, los llaman hermanos de Jesús. Alguno dirá, pero es que bueno, Salmos, vamos a Salmos para que veamos algo de lo que se pueden pegar nuestros hermanos protestantes, que es Salmos 69, versículo 8. Ellos dicen que este es un salmo mesiánico, o sea, un salmo que se refiere al Mesías. Y dice por aquí el versículo 8, el versículo 9 más bien dice: he venido a ser un extraño para mis hermanos, los hijos de mi madre no me conocen. Entonces alguien dirá, bueno, tú decías que hasta que no llamen hijos de la misma madre o hasta que no hagan una explicación más amplia, entonces no se entiende pues que eran primos o tíos, sino que ya entonces eran hermanos verdaderos. Y aquí dice en Salmo 69:9 que mis hermanos no me reconocen los hijos de mi madre, o sea que sí son hijos de María, porque este es un salmo mesiánico. A ver, si es un salmo mesiánico, hay que aplicar todo lo que dice el salmo a Jesús. Y entonces vamos unos versículos más atrás al Salmo 69, versículo 6. 3 versiculitos, dice: tú, oh Dios, conoces mi insensatez y mis pecados no te están ocultos. A ver, estamos hablando que es un salmo mesiánico. Y si es un salmo mesiánico, o sea que habla del Mesías, el Mesías no tiene pecado. Todos sabemos, los protestantes y los católicos, que Jesús no tiene pecado, que el Mesías es totalmente sin pecado, sin mancha, que no pecó. Y dice el versículo 6, dentro del mismo salmo mesiánico: tú, oh Dios, conoces mi insensatez y mis pecados no te están ocultos. A ver, o le aplicamos todo al Mesías o no se lo aplicamos. Entonces no le podemos aquí aplicar hijos de mi madre cuando no le podemos aplicar mis pecados, sabiendo que ninguna de las dos es verdad. Ni Jesús tuvo pecados, ni son hijos de María, supuestamente la madre de Jesús. Que viva Cristo Rey, que viva. Muy bien. Por entonces aquí llega la parte final, como les decía, un poquito después de la mitad, más o menos, tenía yo calculado esto, un poquito después de la mitad de la charla. Enfoquémonos ahora en sacarlos de un lío. Esto va a ser un poco confuso, espero que por favor estén conmigo y no se me dispersen, porque esto es un poco confuso, pero es maravilloso entenderlo. ¿Quiénes son entonces los 4 que leíamos ahorita al inicio de Mateo 13:55? ¿Quiénes son entonces Santiago, José, Simón y Judas? ¿Quiénes son esos? Si supuestamente dicen los hermanos de Jesús, listo. Ya nos quedó totalmente claro que la palabra hermanos es mucho más amplia, que viene del griego adelfos o adelfe, y que él a su vez viene del hebreo ajá, y que este ajá se significaba para muchas cosas, no solamente ni siquiera para los hermanos de sangre, porque cuando era así se hacía una explicación más amplia, los hijos de la misma madre o algo por el estilo. Entonces nos demos cuenta que son parientes, que son consanguíneos, que son de la misma raza o pueblo, que ejercen las mismas funciones, hijos del mismo Padre Celestial, cumplen la misma voluntad de Dios, son los mismos creyentes, como en el caso de San Pablo, en fin. Ahora pasemos a esclarecer un poquito el tema de estos 4 nombres: Simón, Judas, Santiago y José, supuestos hermanos de Jesús. Que viva Cristo Rey. Para iniciar tenemos que ir a la cruz.
En la cruz se entiende esto. Vamos al pie de la cruz y vamos a coger las 3 citas bíblicas que nos hablan de quienes estaban al pie de la cruz, de las mujeres que estaban al pie de la cruz. Esto les va a encantar. Vamos a entender muy bien quiénes eran esos hermanos. Entonces vamos a Mateo 27:56. Voy a coger los 3 textos bíblicos de los que habla cuando están al frente de la cruz las mujeres. Entonces vamos a Mateo 27:56. Dice así. 27:56 dice: entre ellas se hallaba María la Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes se hallaban en este capítulo 27 de San Mateo? Se hallaban al pie de la cruz María la Magdalena, una María, María la madre de Santiago y José, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Muy bien, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo vemos claramente. Ahora vamos a Marcos 15:40. Marcos 15:40. A ver, ¿dónde lo separé? Se me perdió Marcos 15:40. Bueno, aquí ya lo tengo. Marcos 15:40 dice así: había también allí unas mujeres mirando desde lejos, entre las cuales también estaba María la Magdalena, y María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, las cuales cuando estaban en Galilea lo seguían y lo servían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Luego vemos aquí en San Marcos nuevamente que estaba la Magdalena, claramente estaba ella, estaba María, había una María, ¿quién era? La madre de Santiago el menor y de José, y está otra chica llamada Salomé, que ya vamos a ver quién es mamá Salomé. Listo, ahora vamos al final, San Juan 19:25. San Juan 19:25 nos dice lo siguiente: junto a la cruz de Jesús estaba de pie su madre, y también la hermana de su madre. Escúchame muy bien. Y también la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. O sea, la hermana de su madre, María, otra María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y luego ya termina Jesús viendo a su madre, y junto a ella el discípulo le entrega a su madre y todo lo que ya conocemos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí llega un poquito lo que les decía, como lo confuso, que espero que no sea tanto. Voy a hacer lo posible para que quede claro, pero pues sencillamente sí hay un nivel de complejidad. No leí una también muy interesante, que es Marcos 16:1, que es: pasado el sábado, María la Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a ungirlos. Aquí nuevamente habla María la de Santiago. Bueno, vamos entonces a hacer como el cuadrito sinóptico de quiénes son las mujeres que aparecen al pie de la cruz. Claramente entonces vemos a las siguientes mujeres. En Marcos 15:40 dicen que es la madre María de Santiago el menor. Vamos, nos toca ir aquí a los versículos para que entendamos. Dice: había también allí unas mujeres mirando desde lejos, entre las cuales también María la Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José. María la madre de Santiago el menor y de José. Ok, ahora vamos a Marcos 3:18. Ahí mismo en Marcos vamos al 3:18, les muestro algo impactante. Dice 3:18. Aquí están hablando de los apóstoles y dice: a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananeo y Judas Iscariote el que lo entregó. Pero quedémonos con a Santiago el hijo de Alfeo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quiero contarles algo para que entendamos el lenguaje bíblico. En la Biblia, y esto es lo que es un poquito confuso, en la Biblia hay varios idiomas, ¿cierto? Hay varias lenguas allí. Entonces está el griego, está el arameo, está el hebreo, todo esto. Entonces, en arameo, Alfeo es Alfeo, ¿cierto? En arameo es Alfeo, pero en griego se traduce Cleofás o Cleopás. Y miren que justamente nos vamos dando cuenta cuando vamos a Mateo, volvamos a Mateo, que quiero tener todo aquí como muy a la mano. Déjenme aquí, yo me ubico. 27:56 dice: entre ellas se hallaba María la Magdalena, María la madre de Santiago y de José,
y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, listo. Aquí habían dos madres, la madre de Santiago y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Pero entonces sabemos que los hijos de Zebedeo justamente eran Juan y Santiago, que ya en otro texto evangélico también nos damos cuenta que son los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, los hijos del trueno. O sea que este Santiago, que es hijo de Juan, que es el mismo del monte Tabor, que es el mismo del huerto de Getsemaní, no puede ser el hermano de José, no. El hermano de José es el hijo de María, la madre de Santiago y José. La misma que aquí dice en el versículo 40 del capítulo 15 de San Marcos, María, la madre de Santiago, el menor, y de José. Ahí nos queda claro entonces. Pero entonces, ¿dónde está la situación? En que vamos a lo siguiente. Déjenme que aquí tengo tantas citas bíblicas apuntadas que me confundo. Entonces, estamos hablando de los nombres, tanto en hebreo, ¿cierto? En arameo y en griego. Entonces vemos que en arameo Alfeo es Alfeo, pero traducido al griego es Cleofás, Cleofás. Ahora veamos otros ejemplos bíblicos de si es cierto que eso pasa o no en la Biblia. Saulo es el nombre en hebreo y Pablo es en griego, pero es el mismo. Entonces es por eso que la Biblia llama en una parte a Saulo, Saulo, y luego ya es Pablo. ¿Por qué? Porque es en griego. San Pablo es el mismo Saulo. No es que Dios le haya cambiado el nombre a Pablo realmente, no. Lo que pasa es que en una parte se llama como es en hebreo y en otra como se llama en griego. También con Pedro pasa Pedro, y en otro momento Pablo llama a Pedro Cefas, Cefas o Kefas, que justamente es en la traducción. También vemos a Mateo, que Mateo quiere decir, y luego en el otro es Leví, pero es el mismo, Mateo o Leví son los mismos. Y aquí no es que haya tampoco cambio de nombre, no, es Mateo o Leví. Entonces es las traducciones que hay. Y también lo vemos con Tadeo y con Judas, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces a mí me encanta esto, digamos aquí, Santiago hijo de Alfeo, a Tadeo, y ese Tadeo era ¿quién? Judas Tadeo. Es por eso que a veces llamamos a Mateo Leví, pero no es que sea Mateo Leví junto, no es que sea Mateo o Leví, y Tadeo es Tadeo o Judas, Tadeo. Y luego hace la diferencia entre y Judas Iscariote, el que lo entregó, dice aquí la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que en la palabra de Dios están esos lenguajes, entonces hay diferentes nombres. Entonces cuando dice la mujer de Alfeo, ¿cierto? Quiere decir la mujer de Cleofás. Y cuando es la mujer de Cleofás, entonces quiere decir algo muy interesante que lo quiero leer ahorita del propio Padre Jorge Loring, de El Para Salvarte, donde nos explica todo esto que yo les estoy hablando un poquito más claro. Entonces, hagamos el resumen. ¿Quiénes estaban en la cruz? Así pues, María, madre de Santiago y José, es la misma mujer de Alfeo o Cleofás, hermana, pariente de la Virgen. Porque recuerden lo que decía por allí, que decía que era hermana de María. ¿Dónde dice? ¿Dónde lo dice? A ver, Marcos 15, 40... y Mateo 27:56, ¿dónde lo dice? Que se me perdió. Entre ellas se llama María la Magdalena, María la madre de Santiago. No, estaba entonces en San Juan 19:25. En San Juan 19:25 estaba. Junto a la cruz estaba de pie su madre y también la hermana de su madre. Entonces listo, María, mujer de Cleofás. Miren que aquí llega todo como a la parte crucial. Estaba también la hermana de su madre. Esta hermana no quiere decir tampoco la hermana de sangre de María, sino la pariente de María. María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Entonces, esta misma mujer de Cleofás es la misma ¿quién? Mujer de Alfeo, porque recuerden que Alfeo es en hebreo y Cleofás es en griego. Entonces, cuando dice San Juan, María, mujer de Cleofás, es lo mismo que decir María, mujer de Alfeo. Y recuerden que dice de Alfeo lo siguiente. Dice lo siguiente. María, la madre de Santiago y Salomé, y en el 40 dice, y María, la madre de Santiago el menor y de José. O sea que son los hijos de Alfeo, porque justamente ese Santiago es hijo de Alfeo. Bien, hay 4 mujeres entonces claramente: María Magdalena, María, mujer de Alfeo, que es la misma mujer de Cleofás, que es mamá de Santiago el menor y de José. Está Salomé, que es la madre de Santiago el mayor y de San Juan, que son los hijos de Zebedeo, y está María, la madre de Jesús. Ese es como el recuento confuso. Hay 4 mujeres en la cruz. ¿Cuáles son? María Magdalena, que no hay confusión alguna. María, la madre de Jesús, ahí no hay confusión alguna, es la madre de Jesús. Está María,
la mamá de Santiago y José, o sea, la mujer de Cleofás, la mujer de Alfeo, la de Santiago el menor, y está Salomé, que Salomé es la mamá de Santiago el mayor y de Juan el evangelista. Perfecto. Estas son las 4 mujeres que hay en la Biblia, en la cruz. Perdón, que viva Cristo Rey, que viva. Esto nos queda claro. Yo no sé si de pronto hay confusión, pero cuando yo empecé a estudiar sobre este tema y me di cuenta de eso, de la traducción, de que Alfeo es el mismo Cleofás y que justamente Santiago el menor es hijo de Alfeo, entonces no hay posibilidad de que sea hijo de María, porque es María la mujer de Alfeo, la mujer de Cleofás, que es el mismo Alfeo, y se dice que Cleofás es hermano de San José, esposo de María. Entonces ahí lo que realmente había era una relación como de concuñada, ¿cierto? Como de María era mujer de Alfeo y este Alfeo o Cleofás era hermano de José, de Nazaret, hermano de José, el esposo de María. Entonces vemos que José estaba casado con María y Alfeo o Cleofás estaba casado con la otra María. No es posible que María fuera hermana de María, la madre de Jesús, porque no se podían llamar de la misma manera. En la misma casa no podían haber dos nombres iguales. No, era María, era una, y era María, la madre de Jesús. El parentesco les venía ¿por dónde? Por Cleofás y José, que Cleofás era hermano de José. Cleofás era hermano de José. Entonces, al José estar casado con María y Cleofás con la otra María, vendría siendo esta María hermana de María, pero esa hermana era lo que decíamos al inicio, pariente. No quiere decir ni hermana de sangre de María, y no quiere decir entonces que los hermanos de Jesús, Simón, Judas, Santiago y José, sean hijos de María. No, para nada. Son hijos de María, la de Cleofás, mujer de Alfeo, que es la misma. Que viva Cristo Rey, que viva. Yo sé que esto es confuso, yo sé que por eso les digo, voy rápido, les dejo las citas bíblicas para que las consulten en la casa, pero todo esto es después de un estudio que se ha hecho de la Biblia. Los otros 2 hermanos, entonces ahí ya hablamos de Santiago y hablamos de José. Faltan otros 2 hermanos, falta Simón y falta Judas, entonces vamos a hablar de ellos. Son también hijos de esta María de Cleofás, son también hijos de esta María. Vamos a Judas, en la carta de Judas, este Judas es Judas Tadeo, que puede llamarse Judas o Tadeo, que sencillamente son las traducciones. Entonces vamos a la carta de Judas, que no sé si sepan que Judas solamente tiene un capítulo, entonces por lo tanto no se puede decir capítulo tal, versículo tal, no, sencillamente es en Judas 1, porque en Judas 1 es el único capítulo que existe, dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados que han sido amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escuchen lo que dice aquí Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Si supuestamente este Judas, que es el mismo que nos hablan allí, es que tus hermanos están allí, que es Judas, Santiago, Simón y José. Si supuestamente este Judas es hermano de Jesús, porque hace la diferencia y dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Y hermano de Santiago. O sea, si supuestamente fuera hermano de Jesús, pues hubiera dicho no, y hermano de Santiago y Jesús. No, dice siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Este Santiago es Santiago el menor, es Santiago, el hijo de María, la mujer de Alfeo, la mujer de Cleofás. ¿Vale? Ahora, de Simón no tenemos una referencia bíblica, pero sí tenemos la referencia de Hegesipo, que fue un historiador eclesial impresionante, y este hombre en sus escritos, que lo pueden ir a consultar, que prácticamente son todos comentarios de San Eusebio de Cesarea, San Eusebio también de los primeros padres de la iglesia, obispo. Entonces San Eusebio de Cesarea escribe en su Historia de la Iglesia tercera, capítulo 2, verso 32, así la pueden buscar, Historia de la Iglesia, capítulo o sección 3, capítulo 2, versículo 32, porque es que allí es como muy difícil nombrarlos. Allí van a encontrar que dice y confirma que la mujer de Cleofás es la mamá de Simón. Esto es historia de la iglesia, son los primeros siglos del cristianismo, de allí se recoge toda la tradición nuestra. Entonces, aunque de Simón no tenemos un argumento bíblico, sabemos por estos historiadores eclesiales, que no tenemos que llamarlos entonces católicos, porque los protestantes dirían, no, pero es que son católicos, es que ahí todavía no había diferencia de nada. Son historiadores cristianos de la iglesia, del nacimiento de la iglesia. Dice que la mujer de Cleofás era la mamá de Simón. Entonces vemos que la mamá de Simón es la misma mamá de Santiago el menor, la misma mamá de José y la misma mamá de Judas. Esto está claro. Así que estos hermanos de Mateo 13:55, que son
Santiago, José, Simón y Judas son realmente hermanos de María, la mujer de Alfeo, María, la mujer de Cleofás, que es el mismo, que es la traducción en diferente como idioma, lengua. Este Cleofás o Alfeo es hermano de José, el esposo de María, y por eso es que María, la mujer de Alfeo, viene siendo hermana de María, la madre de Jesús, pero no hermana de sangre, sino pariente, o sea, como cuñada, como esa relación ahí por estar casados entre los hermanos, ¿cierto? Alfeo con ella y José con la Virgen María. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Bueno, yo sé que esto está confuso y de pronto más de uno está que se arranca la cabeza. Pero vayamos al último argumento y a la parte final. Si Jesús supuestamente tuviera más hermanos, creo que ya lo dije hace 8 días, ¿por qué no le dejó a María a sus hermanos de sangre? ¿No sería de verdad, cómo llamar esto, como un insulto a sus hermanos de sangre el que dejara a María a Juan? Por Dios. No, o sea, él tenía que haberla dejado entonces a todos sus hermanos, a Santiago, a Judas, a José, a Simón. ¿Y por qué no se los deja? Porque es que no eran hermanos de Jesús de sangre, no tenía. Jesús era primogénito, unigénito, no era el primero de muchos, no, era el único hijo de María, no más, se acabó. Por eso es que Jesús le entrega en San Juan, vamos a San Juan 19:25, le entrega a su discípulo amado, a María, dice: Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, no dice ni a su hermano de sangre, nada, dice, y entonces dice a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Después dice al discípulo: he aquí a tu madre. Y desde este momento el discípulo se la llevó para su casa, la recibió consigo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No sería un insulto para cualquier hermano de Jesús que entregara a su madre a otro que no fuera su hermano de sangre. Ok, pues esto parece que los hermanos protestantes y todo lo que hemos hablado en esta charla no lo tuvieran en cuenta, porque dicen que son los hermanos de Jesús. Ok, finalmente vamos a Mateo 2:13, para que vean la diferencia de cómo el ángel llama a José, a María y al niño, y cómo realmente la Biblia llama cuando son hijos de él. Vamos a verlo. Mateo 2:13 dice. 2:13 dice: luego que partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma consigo al niño y a su madre, o sea, a la madre del niño, y huye a Egipto, donde permanecerán hasta que yo te avise. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo lo llamó? Coge al niño, no llama a tu hijo, no, coge al niño y a su madre, a la madre del niño. O sea, ahí lo está sacando de la ecuación a José. Él no tuvo concurso, él allí no puso nada, no hubo relaciones entre ellos, no, María, su madre, coge al niño. O sea, ahí se da cuenta claramente el ángel de que él es el protector, el guardián, pero que no es el papá real de Jesús. Vamos a ver la diferencia con Génesis 19:15. Génesis 19:15. Creo que es 19 o es 14, ya me voy a dar cuenta porque no me acuerdo bien cómo lo escribí. Génesis 19:15, déme un instante, 19:15, sí, yo creo que sí es 19, dice así. ¿Dónde está el 19:15? Al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas, que se hallan contigo, no sea que perezcas por la maldad de la ciudad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué pasa? Los mismos ángeles, ¿qué pasa? Le hablan a un mismo hombre, pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí dice: toma a tu mujer. O sea, ahí hay una posesión. Cuando hablan de tu mujer es porque hay como un derecho carnal sobre la mujer. En cambio, allí, ¿qué dice? Toma al niño y a su madre. Y aquí dice: toma a tu mujer y a tus 2 hijos. Y a tus 2 hijas, que se hallan contigo. Aquí habla expresamente de hijas. En cambio, en Mateo 2:13, ¿qué dice? Toma a el niño y a su madre. O sea, aquí se separa como esa posesión de José, de que no es su hijo real, biológico, y que María no es su esposa, sí esposa legal, pero no la esposa en carne, y por eso no es su mujer con la cual se siente como una posesión carnal sobre ella. No, está claramente la diferencia, incluso aún por los mismos ángeles, cómo se marca entre uno y otro. Que viva Cristo Rey, que viva. Alguien podría decir para terminar: pero es que no es normal que un matrimonio viva sin relaciones sexuales. Está bien, no es normal, pero es que no es normal tampoco que el hijo sea Dios encarnado. O sea, para un matrimonio o para un hijo del todo particular, extraordinario y divino, pues un matrimonio del todo extraordinario, particular y divino, porque fue un matrimonio angelical, un matrimonio donde no hubo nunca una parte sexual, una parte impura, una parte carnal, para nada, para nada. Ah, pero es que no es normal que hayan pasado tiempo sin tener relaciones. Sí, pero es que estamos hablando de la Madre de Dios. Estamos hablando del que se encarnó allí, era el Hijo de Dios. Matrimonio del todo particular. Por favor, no me lo compares con nada
diferente. Todo esto que les acabo de hablar sale de los libros que les dije que era nuestra parte bibliográfica. Yo intento hacerlo un poquito más comestible, pero ahorita vamos a hacer como el resumen de lo que yo dije en este libro del Para Salvarte, página 157. Escuchen muy bien todo lo que les voy a leer porque con esto terminamos. Dice: cuando el Evangelio habla de los hermanos de Jesús, se refiere a los primos, hermanos y parientes, que entre los judíos también se llamaban hermanos. En hebreo no había palabra para decir primo. La palabra hermano abarca varios grados de parentesco, lo que dijimos al inicio. Se llamaban hermanos a parientes y allegados. El mismo San Juan llama hermana de María, la madre de Jesús, a María, la mujer de Cleofás. Y dos hermanas no se van a llamar igual, lo que ya veíamos. Cleofás era el hermano de San José, lo que ya les había dicho. Es decir, que propiamente esas dos Marías eran cuñadas, pero San Juan las llama hermanas, que ya lo veíamos ahorita en San Juan 19:25, cuando la llama que María, mujer de Cleofás, hermana de María, madre de Jesús. No es hermana de sangre, era cuñada. Dice: pero San Juan las llama hermanas porque para él los hermanos son los parientes en general. Por otra parte, el Evangelio dice que Santiago es hermano de Jesús, y ninguno de los dos Santiago del que habla el Evangelio es hijo de José, el esposo de María, no. Uno es hijo del Zebedeo, que está clarísimo que son los hijos del Zebedeo, que es hermano de Juan, justamente. Y el otro es hijo de Alfeo, que es el mismo Cleofás. O sea, ninguno de estos dos Santiagos es hijo de José y María. Esto es lo que nos dice el padre Jorge Lorini, que está más que claro. Uno es Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, hermano de Juan el apóstol, y otro es Santiago el menor, hermano de José, y de Simón y de Judas, hijos de María, la cuñada de María, la madre de Jesús, o sea, María, la mujer de Alfeo, o sea, María, la mujer de Cleofás, o sea, Cleofás, el hermano de José. Yo sé que esto es súper enredado, pero si ustedes escuchan este audio con calma, este video, le ponen pausa y van escribiendo y van haciendo como un mapa conceptual, ¿cierto? Como unas líneas que se dan cuenta que María es mujer de Cleofás, que es el mismo Alfeo, que Cleofás es hermano de José, o sea, ahí no hay ninguna relación de José y María con estos hijos, y que todos estos hijos de los que se mencionó en Mateo 13:55, José, Judas, Santiago y Simón, son hijos de esta María. O sea, yo sé que cuando uno lo dice como que no lo entiende, pero cuando uno lo dibuja, está clarísimo, está clarísimo. En el Evangelio nunca habla de los hijos de María, sino que siempre habla de los hermanos de Jesús, lo que les decía yo, nunca hay un sentido estricto, los hijos de María, no, dicen los hermanos de Jesús, tus hermanos te están esperando afuera, sí, pero no dice los hijos de María. Los testigos de Jehová, para hacer creer a la gente que María Santísima no fue virgen, sino que tuvo muchos hijos, enseñan el texto del Evangelio donde dice que Santiago y José eran hermanos de Jesús, que es el mismo texto que ya hablamos, que es Mateo 13:55. Pero aquí, como en otros muchos de sus engaños, presentan el texto que puede complicar y ocultan el texto que puede aclarar, lo que les decía al inicio. Efectivamente, el mismo Santo Evangelio dice que al pie de la cruz estaba la madre de Jesús y junto a ella la madre de Santiago y José. Era la mujer de Cleofás, hermano de San José. Cleofás es el mismo nombre en griego que Alfeo en arameo. Son los dos nombres que se daban al hermano mayor de José, esposo de la Virgen, hermano mayor de José. Era el padre de Santiago el menor y José. Y estaba casado con la otra María que estaba al pie de la cruz junto a la Virgen. Se casó con ella después de enviudar de su primer matrimonio, del que nacieron Simón y Judas Tadeo. Por eso es que esos 4 hijos son todos hijos de este hombre Cleofás, Alfeo, o sea, también hijos de alguna manera de María, la cuñada de María Santísima, nuestra madre. Yo sé que esto suena confuso, pero bueno. Luego, la madre de Santiago y José es distinta de la madre de Jesús. Entonces, ¿por qué dice el Evangelio que Santiago y José eran hermanos de Jesús? Porque eran parientes, y estos entre los hebreos se llamaban hermanos. Y aquí vuelve al resumen que ya yo les dije. Efectivamente, sabemos por la Biblia que Abraham era tío de Lot, porque Lot era hijo de Harán, hermano de Abraham. Sin embargo, Lot y Abraham se llaman entre sí hermanos 5 veces. Yo nomás les mencioné como 2 o 3, son 5 veces. En otro sitio dice que Labán era tío de Jacob, y después dice que Labán llama hermano a Jacob, cuando le dice que no va a trabajar de balde, ¿recuerdan? A Rebeca, su madre, la llama hermana, y en el Cantar de los Cantares se llama hermana a la esposa. Todos estos son más citas bíblicas que no mencioné, se las puedo dar. Cantar de los Cantares 4:9,
Cantar de los Cantares 4:9 y Génesis 24:60. Son las partes en que a Rebeca, su madre, la llama hermana, a su madre, y a la esposa la llama hermana en el Cantar de los Cantares. La Biblia llama hermanos a los de la misma raza. David reunió a sus 120 hermanos, evidentemente no todos tuvieron la misma madre. También San Pedro reunió en una ocasión 120 hermanos, tampoco serían todos de la misma madre. Estas son citas bíblicas de de Primera de Crónicas 15:5, que fue la que yo les leí, y Hechos de los Apóstoles 1:15, cuando San Pedro reunía a 120 hermanos. El mismo Jesús llamó hermanos a los discípulos y a todo el que hiciera la voluntad del Padre. Esto ya lo vimos. Si la Virgen María hubiera tenido otros hijos, Jesús en la cruz no se la hubiera encargado a Juan, sino a ellos. Es evidente que María no tuvo otros hijos que velaran por ella. Es decir, María Santísima tuvo un solo hijo, Jesús. Está claro, está claro. Yo creo que con este resumen del padre Jorge Loring, que es de donde sacamos la gran cantidad de estos aspectos de apologética mariana, nos damos cuenta que es así. O sea, es así. María no tuvo más hijos. María fue virgen antes, como lo vimos hace 8 días, durante y después del parto. Así como Dios se encarnó y entró en el vientre de María sin dañarla, que es la parte del milagro que creen los protestantes, de la misma manera salió de su vientre, de su cuerpo, sin dañarla. Es el doble milagro, es el doble milagro. María es virgen antes, durante y después del parto. Ya hoy vimos la parte de después del parto. Nos dimos cuenta que primogénito no quiere decir primero de muchos, y nos dimos cuenta que Jesús no tiene hermanos de sangre. Él es el único heredero del trono de David. María no tiene más hijos, porque entonces se hubiera ido para la casa de alguno de ellos. Y el término hermano, que en la palabra de Dios quiere decir muchas cosas: pariente, allegado, de la misma raza, de la misma creencia, de todo eso. Los hermanos separados, para confundirnos y para hacernos ver que María sí tuvo supuestamente más hijos, se quedan con un texto fuera de contexto y dicen los hermanos de Jesús, ¿sí ve? O sea, los hijos de María. No, señores, ni siquiera para ellos aplica, como decíamos al inicio. O sea que si tú eres hermano de Jesús, eres hijo de María, no lo van a aceptar, porque no se consideran hijos de María, tristemente. Muy bien, con esto terminamos esta parte de apologética mariana de hoy, porque todavía continuamos. Dentro de 8 días, con la ayuda de Dios, vamos a seguir con el tema de la Inmaculada Concepción, ese dogma. Entonces ya hemos tocado ¿cuántos dogmas? La maternidad divina y la virginidad perpetua. Entonces nos falta todavía la Inmaculada Concepción y la Asunción. Y si nos queda tiempo, tocaremos de alguna manera, no un dogma, pero esperemos que pronto sea un dogma, la corredención, María como corredentora de nosotros. Bueno, espero que les haya gustado esta charla, espero que no estén muy enredados, espero que me disculpen si lo están. Igual ahí están las citas bíblicas, vayan y consulten, vayan y revisen por sus propios medios, tómense el tiempo, vuelvan a escuchar este video, de verdad hagan el estudio serio, vayan a la fuente, vayan a sus Biblias, miren lo que yo les acabo de leer y se darán cuenta que todo es así, y que realmente lo que pasa es que no se está tomando en cuenta la connotación de hermanos, que quiere decir tantas otras cosas y no justamente hijos de la misma madre. Antes, para llamar hijos de la misma madre, lo llaman de otra manera bastante diferente, para que quede claro. ¿Listo? Que Dios los bendiga, que la Virgen María los acompañe. Seguimos pues en este curso de apologética. Ya se nos está agotando, porque cuando acabe la apologética mariana ya vamos entrando como en la parte final de este curso. Entonces, bueno, espero que lo estén disfrutando tanto como nosotros, que esté siendo de gran bendición, que estén aprendiendo muchísimo, que estén tomando muy buenos apuntes para que les queden allí cuando quieran repasar. Igual este curso quedará siempre montado en línea. Les recuerdo, los que no están dentro del grupo de WhatsApp, que le den clic al link que está aquí abajito, que dice los que no han entrado al grupo, denle clic ahí para que entren al grupo. Y los que no han visto las demás charlas, aquí les dejo el listado de todas las charlas con sus respectivos links, para que vayan y busquen la charla que se perdieron. Listo, ahí están todas las charlas que llevamos, así que no hay pierde. Nos vemos a las 3 de la mañana para el clamor de la misericordia, y nos seguimos encontrando como siempre todas las noches en nuestra transmisión diaria. Que Dios los bendiga y la Virgen María los acompañe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que viva Cristo Rey, que viva María Reina. San Pedro Apóstol, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Amén.